económico, el aspecto de las empresas, todo va a cambiar, todo va a cambiar. Entonces, prepárense para esta nueva, digamos, esta nueva etapa, porque va a ser muy diferente a la que ustedes conocieron 2 o 3 años antes. Va a ser muy diferente. Habrán negocios que van a quebrar, habrán otros que van a surgir, modalidades de trabajo que nunca se habían visto, que son trabajo en casa, plataformas y cosas de ese tipo, y el que no está preparado está muerto. Así es simple, ¿no? Adaptarse a esa nueva tecnología, porque todo es tecnología, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes han nacido ya en la época de la computación, de la informática, ¿no? Como yo cuando la veo a mi nieta que está con el tablet, taca, 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 y tiene 8 añitos, ¿no? Va a cumplir 8 añitos. Entonces, no es lo mismo que una persona, por ejemplo, en base 7, base 6, que creció pues, así como el ingeniero Gersi, que no en la época del abaco, pues, ¿no? Entonces hay que adaptarse y como le repito, ni siquiera Perú antes del COVID, el mundo antes del COVID y el mundo después del COVID. Ahora mismo ustedes están viendo, como un comentario cortito antes de empezar, el Bitcoin. El Bitcoin es una moneda digital. El Bitcoin empezó hace muy poco. Estaba a $20,000 un Bitcoin. Elon Musk, el de la fábrica Tesla, ¿no? de autos eléctricos, invirtió, ¡pum!, $1.500 millones en Bitcoins. Lo han seguido muchas empresas, entre ellas Mastercard y una serie de empresas más, y más van a sumarse. Y resulta que el Bitcoin, que estaba a $20,000, bueno, ahora está a $50,000, que en un par de meses. Entonces, inclusive el dólar se está tambaleando. Entonces vamos a tener que, como le digo, capear el temporal, porque estamos en una etapa de cambio. Nosotros mismos ahorita entramos a elecciones, al bicentenario, ¿no? A elecciones, y ustedes ven esos candidatos, realmente dan pena, ¿no? O sea, es una cosa que uno los ve y dice, ¿cómo van a ser presidente alguno de estos, no? Pues los ven simplemente la manera de hablar y las trazas que tienen, que no tienen, pero en lo más mínimo para ser presidente, ¿no? Y algunos que son patéticos, y el Congreso mejor ni se diga, ¿no? Entonces, prepárense, chicos, prepárense, porque ustedes van a vivir toda esa etapa, ¿no? Ya nosotros estamos de salida, pero ustedes la van a vivir y tienen que enfrentarse a eso y adaptarse a eso. Tienen que ponerse al día en todo lo que es tecnología digital. Y yo sé lo que les digo. Aprendan softwares que sean útiles, no pierdan el tiempo, aprendan software que les sean útiles en su carrera, en su vida personal, en todo lo demás, aplicaciones y todo lo demás, pero tienen que estar al día. Es una etapa que la que se viene, que va a ser increíble lo que van a ver. Lo increíble, yo se los garantizo. ¿Ya? Entonces vamos a empezar el día de hoy, ya que está claro. ¿Tienen alguien alguna duda de repente? Con toda confianza, ustedes me conocen, ¿no? Ya, los de alimentarios también creo que ya me conocen mi manera de trabajar, mi manera de ser. Yo siempre una persona que nunca me gusta perder mi tiempo ni hacer perder el tiempo a los demás. No se olviden que mi educación no ha sido solamente acá en el Perú, yo me he educado también en Estados Unidos, he vivido allá. Y mi grado académico, el máster, lo he sacado en Estados Unidos. Entonces, sí tengo una forma de pensar un tanto diferente. Es más, mi familia política, de mi primera esposa que falleció, mi primera familia política, eran alemanes. Esos alemanes venían constantemente a mi casa, estaban en mi casa, venían de visita, ¿no? Y por lo tanto he tenido oportunidad, y no solo yo, sino mi hijo también, de rozar con gente europea, con gente norteamericana, con gente de otros países. Entonces tenemos una mentalidad muy, digamos, diferente a la que tienen acá, ¿no? Es una forma de proceder diferente. Es por eso les digo simplemente porque, o sea, he tenido una educación diferente por circunstancias evidentes, ¿no? Por supuesto. Entonces no es mi proceder, digamos, el común y corriente que ustedes han visto por ahí, ¿no? hace muchos años. En mi casa, honestamente, le diré, años atrás, cuando llegaba mi familia alemana, en la casa hablábamos 3 idiomas simultáneamente, ¿no? Se hablaba inglés, se hablaba alemán y se hablaba castellano, los tres simultáneos.
Entonces, tengo una formación que no, digamos, es muy, muy, digamos así, si se quiere decir con mucha cuestión internacional, mucho roce internacional. Entonces, por eso he tenido ocasión de ver cómo es su cultura de ellos, cómo evolucionan, cómo trabajan. Y es muy diferente a la que tenemos acá. Definitivamente, si ustedes tienen la oportunidad algún momento de viajar, de salir y estar en contacto con gente de otros países desarrollados, van a ver ese choque cultural, si se quiere, ¿no? Porque es una cosa que como si a uno le diera una bofetada así, ¡po!, ¿no?, en toda la cara. Entonces, pero por eso ustedes verán, yo les digo, conversen conmigo, digan con toda franqueza lo que quieran, opinen, yo no tengo ningún problema, ningún prejuicio en lo absoluto, en absoluto, ¿de acuerdo? Ya, entonces miren, en la clase de hoy día es sobre empuje y flotación, nada más. No he abarcado más, ¿por qué? Porque el siguiente tema es estabilidad, estabilidad de flotación. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un objeto que está flotando, la pregunta es, bueno, puede moverse así, o sea, cabecear o bambolearse de un lado a otro. La pregunta es en qué momento, ¡pum!, se va a voltear, ¿no? Entonces, eso se llama estabilidad. Pero esa estabilidad no la vamos a hacer hoy día porque si no sería mezclar demasiado y se van a confundir. Entonces solamente voy a ver la parte de flotación, que es bastante, digamos, conocida, ¿no? Ustedes la han visto también, el principio de Arquímedes, en fin, con una ilustración de una serie de problemas que van lógicamente subiendo de tono, como siempre lo he hecho, ¿no? Y en base a eso le deja unos 3 problemitas, no son simples en realidad, son del mismo libro, ¿no? Para que ustedes practiquen, para que ustedes, digamos así, lo desarrollen, en fin, en el caso de alimentarias, para de ahí también ver su puntaje. O sea, no voy a calificar con rajatabla, ni mucho menos, lo que tengo que ver es simplemente qué cosas han hecho, que han avanzado, que por lo menos lo han presentado, pero el que no presenta, pues ya ni modo, ¿no? ¿Qué le voy a poner, no? Entonces, en ese sentido hay que estar claros. ¿Está bien? Ya, chicos. Entonces vamos a ver ahora directamente el tema, ¿no? Que sería, en lugar de compartir, he cortado el micrófono. Y ya, vamos a ver que salga el escritorio. Acá está el escritorio. Y de ahí vamos a ver el PowerPoint. Ahí está. Bueno, la última. Ya, entonces sería empuje y flotación. Vamos a ponerlo completo. Si tienen alguna duda, por favor me preguntan de inmediato porque hay algunos problemas que en el libro lo han planteado de una manera muy, ¿cómo les podría decir? Que no sé francamente qué han querido hacer, de repente ahorrar espacio. Ya al final han confundido las cosas, ¿no? Entonces, también he puesto algunas anotaciones, por supuesto, en el caso de que haya alguna dificultad, he puesto alguna anotación al costado, ¿no? Entonces, miren, vamos a repasar esto porque ya lo hemos visto la vez pasada, se acuerdan que usamos también empuje para un par de problemas, ¿no? Pero acá vamos a hacer un pequeño repaso para tenerlo claro también, ¿no? Para poder empezar. Entonces tenemos un cuerpo, ¿no es cierto? ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Sí? Sí, Díganme. ingeniero. Sí, se escucha bien, ¿no? Ya, les pregunto simplemente porque no vaya a ser que haya algún problema que esté demasiado lejos o demasiado cerca al micrófono. Tengo un micrófono de muy buena calidad, entonces se puede escuchar bien. Volumen del fluido está encima de un cuerpo acá. Este es como si fuera una papa, un objeto. Observen que no tiene forma definida, no es un objeto, simplemente un cuerpo, ¿no? La única idea es que no tenga poros, pues no, no sean malos, no van a poner una esponja, pues, ¿no? Se supone que es un cuerpo que no permite la entrada del fluido, ¿no? No es un volumen. Entonces hay un volumen del cuerpo acá, que sería todo, y también un volumen de fluido que está sobre el cuerpo, ¿no es cierto? Que es el que me interesa, porque no me interesa el que esté afuera, al costado, ¿no? Que me interesa el volumen que está encima, ¿no? Para ver las fuerzas. Entonces, miren, si yo quiero calcular la fuerza neta sobre el cuerpo, entonces será la fuerza que ejerce el fluido, la que está encima, el F1, ¿no es cierto? ¿Qué sería? Sería gamma por el volumen del fluido, ¿sí o no? O sea, el peso del fluido está gamma por su volumen. Gamma es el del fluido. Listo. ¿Cuál sería el F2? La fuerza, pero sobre la superficie que está debajo, esta de acá, ¿no? Que estoy señalando, esta de acá. ¿Cuál sería esa fuerza? Sería el gamma, nuevamente, pero
el volumen ubicado sobre. ¿Cuál es el volumen ubicado sobre? De fluido, ¿no? Ubicado sobre sería el volumen del cuerpo más el volumen del fluido. No se olviden, se acuerdan en fuerza en áreas curvas, ¿no? Si yo tengo una superficie de este tipo y el fluido está abajo, entonces es como si fuera el peso del fluido que está ubicado sobre, ¿no es cierto? Y simplemente invierto la flecha, ¿no? Invierto la fuerza. Eso lo hemos visto. Entonces sería gamma, volumen del cuerpo más volumen del fluido. Si yo hago la diferencia F2 menos F1 y a eso le llamo E, el empuje, F2 menos F1, como ven ustedes acá se va lo de volumen del fluido y me queda simplemente gamma por el volumen del cuerpo. ¿Qué es eso? Si es el volumen del cuerpo y el gamma, pero es del fluido, quiere decir será el peso del fluido desalojado por el cuerpo. O sea, el empuje, repito, es el peso de fluido que ha sido desalojado por el cuerpo. Y acá lo he anotado al costado, ¿no? El empuje es igual al peso del volumen de fluido desalojado por el cuerpo. ¿Cómo se llama esto? Se llama principio de Arquímedes, ¿no? El famoso Arquímedes, ¿no? Entonces ahí es que nosotros podemos calcular fácilmente, ¿no? Cuál es el empuje, F2 menos F1, de una manera directa, ¿no? Entonces ese sería, digamos, el principio. Si tenemos un cuerpo que flota, entonces el peso será igual al empuje. Pues si no flota, pues, ¿está bien? Entonces el peso es igual al empuje. Entonces, en base a eso vamos a hacer una serie de problemitas, ¿no? Yendo desde el más sencillo hasta el más complejo, digamos así, y algunos que ya se pasan de complejos también. Entonces vamos a ver esto. Entonces dice acá, vamos a ver primeramente el enunciado. Una piedra pesa 90 newtons en el aire y 50 newtons cuando está sumergido en el agua. Calcular el volumen y la densidad relativa de la piedra. Entonces 90 newtons en el aire lo meto dentro del agua y pesa 50 newtons nada más. Entonces dice calcular su volumen y la densidad relativa de la piedra. Entonces lo que se hace en estos casos es lo que se llama pues el diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? El diagrama de cuerpo libre. Acá está la piedra, no he necesitado agregarle cosas porque acá está sencillo. 90 newtons pesa, ¿no? Acá está la superficie del fluido, pesa 90 newtons. Acá está la tensión, digamos 50 newtons, o sea, cuando está sumergido yo pongo acá una balanza, ¿no? Un medidor de tensión, de fuerza, tensión 50 newtons. Y acá está el empuje, FB, ¿no? Han puesto B acá porque viene del inglés, no lo han traducido. B viene de buoyancidad, pues, ¿no? Buoyancy. Entonces FB viene a ser el empuje, ¿no? Es como, o sea, han hecho la traducción y pues en realidad deberían haber puesto E acá, pues, ¿no? Entonces el FB, ¿no? Entonces, ¿qué cosa voy a tener? Será peso menos 50, ¿no? Peso hacia abajo, los 50 hacia arriba, menos el empuje también va hacia arriba, debe ser igual a 0, en equilibrio. De ahí sale pues de que el empuje vale 40 newtons. ¿No? Despejando, ¿no? 90 menos 50, 40. ¿Hasta ahí va bien, chicos? ¿Está bien? Ya. Entonces dice que el empuje también es igual pues al peso del líquido desplazado o desalojado, como quieran. Entonces 40 será el peso del fluido. ¿Cuál es el peso del fluido? Será el grama del fluido, que es este, 9.79 newtons por metro cúbico acá, ¿no? 9.790 newtons por metro cúbico, multiplicado por el volumen. Gamma por el volumen será igual al empuje, ¿no es cierto? Y por lo tanto, despejan cuánto vale el volumen. Esta vez chiquitita acá, no sé por qué han puesto esa letrita. Y acá entonces el volumen es 0.00409 metros cúbicos. Entonces sería, por eso le he anotado acá, ¿no? Volumen, para aclarar bien, ¿no? Porque este símbolo parece cualquier cosa. Entonces 0.00409 sería el volumen, ¿no? ¿Cuál sería la densidad relativa o el peso específico relativo? ¿No? O la gravedad específica, que le llaman también, ¿no? Specific gravity. Miren la cantidad de nombres que hay, ¿eh? Gravedad específica,
En inglés, Specific Gravity, SG. Ahora usan densidad relativa y peso específico relativo. Los cuatro son lo mismo. Repito, ¿está bien, chicos? Peso específico relativo, densidad relativa, gravedad específica, o en inglés Specific Gravity, le digo en inglés porque también aparece a veces SG. Entonces, SG, esos cuatro son exactamente lo mismo. ¿Qué les parece? ¿No? Y acá han usado la palabra densidad relativa, no deberían haberlo usado, yo hubiera puesto un peso específico relativo, que es más claro, ¿no? Entonces, sería el peso de la piedra en el peso de un volumen igual de agua, o sea, un peso equivalente al volumen de la piedra. Entonces, acá tenemos, ¿cuál es el peso de la piedra? 40 newtons. ¿Cuál es el empuje? Ahí está, pues 40 newtons. Por lo tanto, el peso específico de la piedra será igual a 2.25, que es un número nada más, ¿no? ¿Está claro cómo se ha hecho, chicos, este problema? Dígame con toda franqueza. A ver qué me dice la delegada. ¿Se entendió el problema? ¿Está bien? ¿No? Entonces, en este tipo de problemas la clave está siempre en hacer este diagrama de cuerpo libre, porque si no es bien fácil de confundirse, porque aparecen muchos números. Acá no digamos no tanto, pero más adelante vamos a ver que la cantidad de datos que ponen puede confundirlo a cualquiera. Entonces, es necesario hacer un diagrama, ¿no? Un diagrama de cuerpo libre que le llama para poder aclarar qué cosa es cada término. ¿De acuerdo? Ya. Entonces vamos a ver el siguiente problemita también, que es, como le digo, para calentamiento, ¿no? Para aclarar conceptos, tener clara la idea. Dice un objeto prismático de 20 centímetros de espesor. Ah, prismático quiere decir forme caja de zapato, ya que lo puse al costado, ¿no? 20 centímetros de anchura y 40 centímetros de longitud, se pesa en el agua a una profundidad de 50 centímetros, ¿no? A una profundidad de 50 centímetros. Dando las medidas 5 kilogramos fuerza, o sea, pesa 5 kilogramos fuerza. Miren la forma como han traducido acá, dando la medida. Oiga, no se pasen, ni el Google traduce tan mal, ¿no? Ese problema en libros traducidos. ¿Cuánto pesa en el aire y cuál es su densidad relativa, ¿no? Entonces, acá ya dan el tamaño del objeto, ¿no? Entonces, aquí hay que tener un poco más de cuidado, ¿no? Estos 50 centímetros está por gusto, como vamos a ver. Entonces dice, con referencia al diagrama de cuerpo libre, acá está, ¿no es cierto? El peso, la tensión dice que es 5 kilogramos, ¿no? Entonces, repetimos, el objeto dice de ese tamaño se pesa en el agua a una profundidad de 50 centímetros, dando la medida 5 kilogramos fuerza. ¿Cuánto pesa en el aire y cuál es su densidad relativa? O sea, un problema parecido al anterior, pero un poquito más enredado. Por eso le digo, vamos poco a poco. Entonces tenemos el peso, tenemos el empuje y tenemos la tensión de la cuerda. O sea, el P, digamos, lo que se pesa en el agua, o la tensión simplemente. Entonces, con referencia al diagrama de cuerpo libre, entonces acá tenemos el peso hacia abajo, menos el empuje FB hacia arriba, menos los 5 kilogramos, igual a 0. Por lo tanto, el peso es igual a 5 más FB. ¿De acuerdo? 5 más el empuje. El peso es 5 más el empuje, ¿no? Acá también han vuelto a meter la pata, han puesto una letra A acá que no sé ni para qué es, ¿no? Entonces, parece que el libro lo ha traducido el enemigo, ¿eh? Yo siempre que podía compraba libros en inglés originales, porque escucha, cuando hacen traducciones va a llorar. Acá han metido la pata otra vez. Entonces, W es igual a 5 más FB, supongo que será la ecuación A, pues, ¿no? Entonces, acá tenemos, empuje es el peso del líquido desalojado, quiero calcular el FB. Entonces, el peso del líquido desalojado, ¿cuánto es? Es las dimensiones que tiene. No se olviden que estos son centímetros, ¿no? O sea, no son metros. Entonces sería 0.2 por 0.2 por 0.4, sería el volumen, ¿no? Multiplicado por el peso específico del agua, 1000. Entonces quiere decir que el empuje es 16 kilogramos fuerza. Y acá ya tenemos este 16 que iría acá, ¿no? 16 kilogramos fuerza que va acá. Entonces, por lo tanto, sería W, acá de A, ¿no? De ecuación A, supongo. 5 más 16, 21 kilogramos fuerza. Quiere decir que el peso, ¿no?
el peso, el W, es 21 kilogramos fuerza. Ahí está, 21 o 21 kilogramos, si quieren sencillamente, ¿no? Porque dice cuánto pesa en el aire, 21 kilogramos. ¿Cuál es su densidad relativa? Será pues el peso en el aire dividido entre el peso en el agua, que es el empuje, ¿no? Entonces sería 21, o mejor dicho, el volumen, el peso del líquido que desaloja. Sería 21 dividido entre 16 y es 1.31. ¿No? Entonces, 1.31 es la densidad relativa, el peso específico relativo, o la gravedad específica, ¿no? La specific gravity, que es lo mismo. Entonces esa es la forma como se plantean estos problemas. Como ven, este tipo de problemas lo único que tienen que hacer es el cuerpo libre acá, colocar las fuerzas que están presentes y balancear, y después de acuerdo a la definición de empuje y qué sé yo, entonces de ahí sacan pues todo. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos? ¿Cómo la ven? Sencillo, ¿no? Hasta Sí, acá por lo menos sencillo, ¿no? No tiene mayor complejidad. Entonces vamos a hacer ingeniero, este. Sí, dime. ingeniero, disculpe, quería preguntarle, usted estaba mencionando acerca de los centímetros cuando multiplicó el peso específico del agua por Sí, 0,2, 0,2 por 0,4, ¿era por claro. Claro, porque medidas? es O, 0,2 bueno, metros, 0,2 metros, 0,4 metros. No te olvides que acá son centímetros. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Más adelante vamos a ver problemas con milímetros y puede ser más complicado todavía porque yo no sé, que han hecho una maniobra media rara ahí, como van a ver. Entonces, pero acá se entiende, ¿no? Está todo. No te olvides que estamos en sistema técnico, por lo tanto, esto tiene que estar en metros, por eso lo ponen así. Y es 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? En el caso del peso específico del agua, es 1000 kilogramos por metro, sobre metro cúbico, ¿no? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y eso, como un kilogramo fuerza es 9.8 newtons, sería 9.8 por 1000 newtons sobre metro cúbico, ¿no? Acá hacen una confusión porque a veces trabajan con kilonewtons y ponen de frente el 9.8 nada más, ¿no? De acuerdo, como 9.79 encima ponen un decimal de más, ¿no? Entonces, está claro ahora por qué 0.2 acá, ¿no? ¿Está bien? 0.4. Porque acá dice, ¿qué dice? Centímetros. Entonces hay que tener cuidado para el volumen, ¿no? 0.2 por 0.2 por 0.4, ahí está, pues. 20 centímetros de espesor, 20 de anchura y 40 centímetros de longitud. ¿Está bien? Y tiene una forma de caja de zapato, que acá lo he hecho, que ha salido más delgadito, va a tener que oscurecer un poquito, ¿no? Pero se entiende bien, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Todos bien, chicos? Para pasar al siguiente problema. El siguiente problema de empuje, ¿está bien? Ya. Entonces vamos a ver este problemita. Ya acá es más enredado. Acá sí hay que tener cuidado con esto. Porque justamente acá ya entran las unidades y también hay que leerlo con cuidado. Miren, yo lo voy a leer y les voy a dar un par de minutos para que ustedes lo chequeen bien el enunciado y vean la figura, ¿de acuerdo? Porque es enredado este problema. Dice, una pieza de madera de longitud 0.651 es de sección cuadrada 80 milímetros de lado y 1.50 metros de longitud. ¿Cuántos kilogramos de plomo de peso específico, 110 kilonewtons, ahí se han equivocado porque debe ser 110 kilonewtons por metro cúbico, deben unirse a uno de los extremos del listón de madera para que flote verticalmente con 0.3 metros fuera del agua? A ver, chequéenlo ahí, repito, vean bien el enunciado y vean la figura, ¿ya? Para que entiendan bien el problema y se van a dar cuenta que la confusión que surge. Un par de minutos como para descansar la garganta también. A ver.
Ok, chicos, entonces vamos a empezar el problema. Lo leyeron bien, entonces se trata de un bloque, acá de madera, de madera, o lo que fuera, y la idea es la siguiente, ¿no? De 80 milímetros de lado, en fin, ahí están las dimensiones, lo he dibujado. Miren que el problema viene sin dibujo, ¿eh? Acá le he hecho el dibujo para entenderlo. Acá he aclarado eso de los 110 kilonewtons por metro cúbico. Acá se han equivocado de nuevo, han traducido mal. Kilonewtons por metro cúbico, porque dice acá peso específico, pues, ¿ya? Entonces, este es el objeto. Entonces yo le pongo acá un plomo, observen abajo, ¿no? Como si quieren colgado ahí con un hilito, colgado un pedacito de plomo, y entonces se hunde, ¿hasta dónde? Hasta 1,20 m, ¿no? 1,20 m acá y quedan 30 centímetros arriba. 30 centímetros, lo que dice ahí, ¿no? Dice, para que flote verticalmente con 0,3 metros fuera del agua, o sea, 30 centímetros acá fuera del agua. Este es 1,20 m y acá es 1,50 m, ¿no? Entonces la idea está en flotación, ¿no es cierto, chicos? Entonces acá no, el problema no es complejo, sino que pasa que lo han hecho por ahorrar espacio, entonces genera una dificultad, como vamos a ver. Miren, peso total de la madera y el plomo debe ser igual al peso del agua desplazada. O sea, en pocas palabras, el peso de todo el objeto, incluyendo el plomito, debe ser igual al peso del agua desalojada, ¿no? O sea, el empuje, pues, ¿no? O sea, peso igual a empuje, en pocas palabras, acá he puesto un montón de palabras, en realidad es peso igual al empuje, peso total igual a empuje, ¿no? Entonces el asunto es calcular primeramente el peso total y de ahí vamos a sacar el empuje, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces miren, para determinar el peso de plomo yo tengo que calcular su volumen, pues no, porque acá tengo el peso específico, o sea, lo que necesito es el volumen de plomo. Entonces, ¿cómo lo hago? Miren, peso total de la madera, ¿cuánto sería? Acá observen cómo han trabajado con kilonewtons, o sea, miren cómo lo enredan. Es 0,651, que vendría a ser el peso específico de la madera, multiplicado por 9,79. Acá no han puesto las unidades, en realidad es 9,79 kilonewtons por metro cúbico, o sobre metro cúbico, ¿no? Kilonewtons sobre metro cúbico. Entonces, multiplicado todo esto, ¿por cuánto? Por el volumen. ¿Por el volumen de quién? De la madera, porque estamos trabajando primeramente con la madera. ¿Cuánto es ese volumen? Miren lo que ponen acá. Esta es la altura, de hecho, 1,5. Y este 80 entre 1000 al cuadrado. ¿Qué cosa han hecho acá? Entonces lo que pasa es que estos son milímetros, 80 milímetros, entonces lo han puesto como 80 entre 1000, en lugar de poner 0,008, han puesto esto, y todo elevado al cuadrado, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Porque este es un cuadrado, 80 por 80. Entonces sería 80, en realidad debería ser 80 por 10 a la menos 3, por 80 por 10 a la menos 3, ¿no es cierto? Multiplicado por 1,5, ¿no es cierto? Y dividido, pues, y nada, y punto, ¿no? Pero acá lo han puesto, lo han escrito de esta manera, ¿de acuerdo? Esto de acá viene a ser el volumen del cuerpo, ¿está bien? Más, y acá viene lo que siempre se olvida, que viene a ser lógicamente en este caso el peso del cuerpo, que sería el gamma por su volumen. El gamma es 110 kilonewtons metro cúbico, en el plomito abajo, esa mancha azul que ven acá, esta bolita, 110 multiplicado por su volumen, ¿cierto? Que no sé cuánto vale, porque a partir del volumen es que voy a determinar el peso, ¿cierto? El volumen no sé cuánto vale el plomito. ¿Está clara la parte de la izquierda, chicos? No, con toda franqueza, díganme. Chicos, ¿se entendió la parte de la izquierda de la ecuación? Esta parte de acá, ¿se entendió? ¿Lo repito? Ya. Sí, Sí, entendido. ¿puedes Ya. repetirlo? Sino que, miren, el problema es cómo lo han escrito, ¿no? Si lo hubiera escrito de otra manera, pero bueno. Entonces, es 0,651, es el gamma, ¿no es cierto? Ahí sí. ¿Ya? El gamma. Multiplicado, como es no es agua, sino es madera, sería 0,651 por el del agua. ¿Cuánto es el agua? 9,79 kilonewtons sobre metro cúbico, ¿no es cierto? Ya está. Este es el gamma, este de acá. Mejor lo hubieran puesto un paréntesis, ¿no? Acá, ya. Multiplicado por el volumen del cuerpo, que sería 80 por 80 por 1,50, ¿no? Y convertido a metros, que sería esto al cuadrado. Pues lo han puesto al cuadrado acá porque es un cuadrado, ya está.
Acá sería el peso de plomo. Acá es donde viene la confusión. ¿Por qué? Porque no se olviden que cuando está la madera acá, también está el plomo. ¿Cuál es el peso del plomo? Será el peso específico del plomo por el volumen del plomo. Listo. ¿Cuál es el peso específico del plomo? 110 por el volumen del plomo. No se olviden que este bol de acá, este de acá es el volumen del plomo, el B chica. ¿Y cuál es el peso del agua desplazada? Igualito, será 979 por, ¿no? Porque este es el del agua, sería el peso específico del agua por el volumen de los dos. No se olviden, acá hay dos cuerpos, no uno, sino dos. El volumen el volumen acá de la madera, pero no es toda la madera, es solamente la parte sumergida. No se olviden, para el empuje es el peso del agua sumergida, en este caso porque está flotando. Entonces sería el 80 por 1000 al cuadrado, que sería el área de acá, pero por 1.2 nada más, este de acá. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando yo quiero calcular el empuje solamente en el volumen sumergido, que sería este de acá, 1.20. Ahí es donde se equivocan, vuelven a poner el 1.50. No, 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 el 1.50 es para el peso, pero en el empuje el volumen sumergido es solamente 1.20, nada más. Por eso acá aparece 1.20, ahí está 1.2. Entonces sería 80 entre 1000 al cuadrado por 1.2, que es el volumen sumergido, más, y ahí viene el más, el volumen chiquito, porque ese también tiene un volumen, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Antes que nada, ¿se entendió la parte derecha, lo del empuje? Se lo repito. Chicos, no los escucho. Lo repite, por favor. Ya. ¿El empuje qué cosa es? Es el peso de volumen de agua desalojado, ¿sí o no? Hasta ahí vamos bien. Entonces, el volumen de agua desalojado acá no es todo el volumen del cuerpo. Solamente, ¿cuál es? Sería solamente esta parte de la madera, la parte que está acá, más el volumen del plomito, ¿sí o no? Más el volumen del plomito. Entonces, el volumen del cuerpo acá está, 80 sobre 1000 al cuadrado, o sea, 80 por 80 en milímetros, por la altura 1.2, nada más que el volumen de la plomito, que le han puesto B acá, ¿no? El volumen del plomito. ¿Hasta ahí sí la entendieron ahora sí? ¿Está clara esta ecuación de acá, chicos? Peso igual empuje, ¿se entendió? Porque no se olviden que el plomito está afuera. El plomito está afuera, por lo tanto el volumen del plomito interviene en el empuje. Porque el empuje también, el plomito también tiene su empuje. ¿De acuerdo? Que es gamma, volumen del cuerpo, sumergido, nada más el volumen del plomito. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí van bien, chicos? ¿Se entendió? Muy Sí. bien. Entonces, despejo B, el volumen del cuerpo, ¿sí o no? Ahí está el BB, ¿no? El volumen mejor dicho, el volumen del plomito. El volumen del plomito sale 0.000140 metros cúbicos, ¿de acuerdo? O 140 por 10 a la menos 3. Entonces, acá tenemos esto, 1.40, perdón, por 10 a la menos 4 sería, ¿no? 1.40, lo ponen así como está. Y el peso del plomo, que será igual, será el peso específico del plomo por su volumen, bueno, porque no se olviden kilonewton por metro cúbico. Si yo lo multiplico por metro cúbico, me va a salir kilonewtons, nada más. Entonces acá será 110 por 0. Y como sale pequeñito, entonces lo ponen simplemente como en newton, ¿no? Porque eso sería por 10 a la menos 3 kilonewtons. Pero como sale muy, muy chiquito, entonces sale 15.4 newtons, nada más. Que sería el peso del plomito. ¿Se entendió este tipo de problema, chicos? O sea, donde ya no aparece un cuerpo, sino aparecen dos, ¿no? Entonces, en ese caso, el peso es de los dos y el empuje es sobre los dos. Ojo, ¿de acuerdo? Ya. Miren, les voy a hacer una pregunta, y esta la puse en un examen, me acuerdo, la pregunta esta. ¿Qué cambiaría en los cálculos? Repito, ¿qué cambiaría en los cálculos que ustedes están viendo ahí si es que el plomito
está dentro de la caja, supongamos que es una caja de madera, ¿no? O sea, si el plomito estuviera incorporado dentro, ¿qué cambiaría? El volumen. El volumen, ¿en dónde cambiaría? ¿En qué parte del cálculo cambiaría? ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha. A ver qué me dicen los demás chicos. ¿A la izquierda? A ver, justifíquenlo. Les aclaro la pregunta, miren. Supongamos hacerlo más sencillo. Vamos a suponer que el plomito este de acá, en lugar de ponerlo acá, lo pongo encima. Lo pongo encima. La pregunta es, ¿en dónde cambia el cálculo? Porque igualito se va a sumergir y todo lo demás, ¿eh? Pero la pregunta es, ¿dónde cambiaría el cálculo? Si el plomito lo pongo encima. El de la derecha. ¿En qué parte? En la parte derecha, ingeniero. Miren con atención esto de acá. Les voy a hacer la pregunta para que ustedes la analicen. ¿El empuje actuaría si es que el plomito estuviera encima? No. En el plomito. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo coloco este plomito sobre, acá encima, también lo hunde, todo lo que ustedes quieran, pero al momento de calcular el empuje sería solamente sobre la madera, sobre esto, ¿sí o no? No sería sobre todo. No sería sobre el cuerpo, porque el cuerpo estaría fuera del agua. ¿Se dan cuenta el problema? Entonces, este término que aparece acá, ya no aparecería, ¿sí o no? A este de acá, ¿lo ven? Porque para el momento de calcular el empuje yo no necesito este volumen, porque el cuerpo está afuera. Entonces, mejor dicho, el plomito está afuera, entonces no hay empuje sobre el plomito. Pero acá sí aparece, ¿por qué? Porque ese es el peso total, el peso, ahí sí, el peso del plomo sí aparece, claro que sí, 110 por el volumen. Entonces, este de acá no aparece y habría que rehacer el cálculo, ¿sí o no? Rehacer el cálculo acá y calcular el nuevo BED y después igualito también 110, y las respuestas son diferentes. Las dos respuestas son diferentes. O sea, una cosa es que el plomito esté dentro del agua y otro que el plomito esté fuera del agua. No es lo mismo. Y los cálculos cambian. ¿Se dan cuenta? ¿Le entendieron el problema, chicos? El peso de plomo ya no va a ser el mismo. Cambia. Repito, si yo lo pongo sumergido o lo pongo encima. ¿Qué les pareció? Y en el examen justamente la pregunta era esa, ¿no? Entonces, recalcule usted si el plomito hubiera estado encima. O sea, hacer recalcular, ¿no? Que en pocas palabras era borrar esto de acá y volver a calcular cuánto vale el volumen y volver a reconstruir este cálculo, ¿no? Miren, con la calculadora no es nada el otro jueves, ¿no? O sea, el problema no era, digamos, numéricamente no es tranca, el problema era el concepto, ¿no? ¿En qué punto se modifican las ecuaciones? ¿No? Y se modificaban ahí, que el volumen cambia de plomo, por lo tanto el peso de plomo también cambia. No es el mismo. Para que se repita las mismas condiciones del 1,20 m, el 1,50 m y todo lo demás. ¿Qué les pareció? ¿Está bien? ¿Se entendió cómo funciona esto? ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y hay problemas de esto, por eso yo siempre veo problemas tipos, ¿no? Problemas tipos, porque cada uno va difiriendo del otro, va cambiando. No es que sean más difíciles, sino que hay que hacer un poco más de análisis, ¿no? Y como ven acá también nuevamente la traducción, acá han metido la pata, ¿no? Una ligera metida de pata, ¿no? Acá también hubieran puesto peso igual empuje acá al comienzo, ¿no? Para evitar tanta cosa, ¿no? Y acá han metido, digamos, han complicado la vida por ahorrar espacio, han puesto 80 entre 1000 y en fin, han hecho una cosa media rara ahí, ¿no? O sea, en que este libro, por lo menos yo no he encontrado que escriban exponentes de 10, ¿no? Porque por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 2, en ningún sitio veo que ponen eso. Será su estilo, pues, ¿no? De los que han hecho la traducción. Yo prefiero trabajar con exponente de 10. Muy bien. Si no tienen alguna duda, con toda confianza díganme. Si no tienen dudas, pasamos al siguiente. Y vamos avanzando. Ya.
Este de acá también tiene su estilo, ¿no? Acá se trata de porcentajes de flotación. Este es el otro tipo de problema. Mira la cantidad de variedad de problemas que hay sobre esto, ¿no? Dice, ¿qué fracción del volumen de una pieza sólida de metal de densidad relativa 725 flotará sobre la superficie del mercurio de densidad 1357, contenida en un recipiente? A ver, vean la figura, vean el enunciado y capten bien de qué se trata, qué cosa es lo que están pidiendo, ¿de acuerdo? Porque lo primero que tienen que hacer es interpretar de qué se trata el problema, o sea, qué cosa es lo que quieren, ¿no? Entonces ahí lo tienen. A ver, un par de minutos. También descanso la garganta, pues la tengo un poco irritada. Ya, entonces este problema es, como lo ven ustedes, lo que me piden es qué porcentaje, o sea, porque dice qué fracción del volumen, el porcentaje, ¿no? El de un metal de densidad relativa flotará sobre, ¿no? O sea, hay que tener cuidado acá con esta palabrita, porque dice sobre, ¿no? A veces piden la que es debajo, entonces hay que tener cuidado porque no puede equivocarse, ¿no? Acá dice sobre. Entonces tenemos acá, otra vez han vuelto a meter la pata. Miren, el peso específico del agua en sistema inglés es 62.4 libras por pie cúbico, ¿no? Normalmente yo en el curso, cuando lo dicto allá en nuestro local, ¿no? En nuestra facultad,
Yo lo hago en sistema inglés, lo hago sistema SI, lo hago sistema técnico y trabajo en los tres sistemas, un problema en un sistema, el otro en otro sistema, el otro en otro sistema y ya con los que llevo, los chicos de pesquería que llevo física conmigo ya saben que yo trabajo en cualquiera de los sistemas y ni la tos, ¿no? O sea, y los exámenes también vienen, ¿no? Con sistema inglés, sistema técnico, SI, qué sé yo, porque desde un comienzo les hago acostumbrar a trabajar en diferentes sistemas de unidades, ¿no? Sobre todo en sistema inglés, que es el más complicado, ¿no? Les enseñó muy bien esa parte y acá pues han metido la pata nuevamente, han metido el 62.4 en este problema, cuando en realidad no tenían nada que hacer. Aparentemente lo han traducido mal, pues, ¿no? De hecho, ¿no? Entonces vamos a ver, dice, diagrama de cuerpo libre, peso igual al empuje, bueno, porque está flotando, pues, ¿no? Hay que dar peso menos empuje igual a 0, peso igual a empuje, ¿no? Ya. Peso del cuerpo igual al empuje, peso del mercurio desplazado, es de mercurio en esta vez, ¿no? Entonces, el peso del cuerpo, observen acá donde han metido la pata del 62.4, no tenía por qué aparecer acá, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Supongamos que está en sistema inglés, felizmente que se ven amolados y no hay problema. Entonces sería 7.25 por 62.4, ¿no? Que sería el peso específico en sistema inglés por el volumen. Eso será igual al empuje, pero ¿el empuje de quién? Del mercurio. Empuje generado por el mercurio. 13.57, otra vez por 62.4, multiplicado por volumen prima, donde volumen prima vendría a ser el volumen sumergido, porque no se olviden que esto corresponde al mercurio, ¿no? Entonces el volumen prima sería el volumen sumergido. Quiere decir que el volumen el volumen total, y este de acá sería el volumen sumergido, ¿no? O el volumen prima, ¿no? Listo. Entonces, dice, y el 62.4 se va a ambos lados, que en realidad no tenía ni siquiera por qué ponerlo. Y por tanto, la relación de los volúmenes es volumen prima entre volumen, ¿no? Sería, entonces, volumen prima entre volumen sería el volumen sumergido entre el volumen completo, ¿no? Acá, ¿no? Acá está, volumen prima entre volumen, sería 725 acá, 725 entre el 13,57, ¿no? Ahí está, 7.5. Entonces, mira, observen que acá el volumen prima sale acá, ¿no? Entonces, sería 0.534, 0.534. Entonces, eso sería lo que está debajo, ¿no? Porque este 725 está relacionado a esta parte de acá. Entonces, este volumen sería el que está abajo, 0.534. Quiere decir que el que está encima será 1 menos 0.534. Y eso es 0.466, que vendría a ser el 46%, ¿no? Acá también deberían ponerlo pues en forma de porcentajes, ¿no? 46.6% es el porcentaje del volumen que está encima. Eso es lo que quiere decir acá, ¿no? Entonces, perdón. Entonces eso quiere decir, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces este de acá, volumen prima entre volumen, dice, sería la relación entre el volumen sumergido, ¿no? De prima, acá está, y el volumen del cuerpo. Este de acá, 354. O sea, este B pasa para abajo y este de acá, 1357, pasa para abajo. Entonces, volumen prima entre B, 725 entre 5, 0,534. ¿Está bien? Y entonces, la diferencia sería la que está encima. Por eso leo, hay que leer el enunciado, porque es bien fácil de equivocarse. ¿Está bien? Acá también han vuelto a meter la pata. Miren, han puesto B acá cuando en realidad este es B', el que está acá, ¿no? Miren B en la figura. Porque ese peso del cuerpo es por B. Voy como mentir, como el peso del cuerpo va a ser todo, solamente la parte de abajo, el peso del cuerpo es todo completo. Entonces este debería ser B', ¿no? Acá han metido la pata de nuevo, ¿no? Entonces acá tenemos que es 0,466. ¿Se entendió, chicos, ese problema? ¿Está bien? El 62.4 está de más, ¿no? Según un sentido. Ingeniero, ¿Sí? ingeniero, Dime. creo que podría volver a repetir. Tengo problemas de audio, ahorita lo escucho entrecortado, podría volver a repetir, por Ah, ya, favor. no te preocupes, está bien, no te Oh, preocupes. Ya, no te preocupes. Entonces, miren, acá lo que hacen es el peso del cuerpo igual al empuje. Sencillo.
725 es el gamma relativo del cuerpo, ¿no? El peso específico. Y acá es multiplicado por el peso específico del agua que acá han puesto en sistema inglés, que felizmente se va. Y acá sería por el volumen del cuerpo, o sea, B chica es el volumen de esa nu, esa letra nu, me parece una B chiquita, es el volumen, pues el volumen de todo el cuerpo. Y acá lo han puesto como si fuera el volumen sumergido. Miren, miren, me la metí de pata acá. ¿Ve? Entonces en realidad es el volumen del cuerpo. Y el empuje es 1357, gamma del mercurio, multiplicado por el sentido punto 4, que es el del agua en el sistema inglés, multiplicado por el volumen prima, que es el volumen sumergido. Cuidado, este es el volumen sumergido. Quiere decir, despejando, que la relación entre el volumen sumergido y el volumen del cuerpo es 725, de acá despejando, 725 entre 1357 sale 0.534, desde acá, ¿de acuerdo? Pero esa es la del volumen sumergido respecto al volumen total. Quiere decir que este se refiere al 53% que está hundido. Por lo tanto, si el 53% está hundido, quiere decir que la diferencia, 1 menos 0.53, que sería el 46.6%, es el que está encima, la diferencia, ¿no? Entonces, por eso le digo que en este caso, la clave del problema está acá, porque dice la pregunta, ¿qué fracción de volumen flotará? Dice sobre. Si el momento dice flotará sobre, se refiere a la parte de encima, ¿de acuerdo? Entonces es bien fácil de confundirse y dar como respuesta 53%. Evidentemente que si un alumno pues hace esto, por ejemplo, en un examen de 5 puntos, pues le pongo 4 puntos, pero el procedimiento está bien, lo que pasa es que le falta esta parte de acá, ¿no? Un puntito, ¿no? Entonces, pero se le considera 4 puntos de 5, ¿no? Porque en realidad el procedimiento está correcto, ¿no? Solamente faltó que leyera bien el enunciado, ¿no? Porque dice flotará sobre, dice acá, ¿no? ¿Está bien? Ya. ¿Podemos pasar al siguiente problema? ¿Ahora sí se entendió bien? Chicos. Ya. Aquí nos vamos a este problema, que también tiene un enunciado que es más enredado que pulpo. Yo no sé por qué parece que lo han traducido, lo han hecho de mala fe o habrán estado cansados, no sé qué ha pasado acá. Imagínense la parte de tuberías que habrán hecho, Dios mío. Pero lamentablemente es el libro que tenemos. Estaríamos en pizarra, pues olvídense, yo lo mando a la biblioteca y ahí tienen el libro original, ¿no? Yo tengo acá el libro, inclusive el libro original en inglés. Es más, tendrá cuántos años, mira, ni mejor ni me acuerdo. Y así tengo un montón de libros acá, bueno. Vamos a ver, dice, una garraba, ¿no? Que es rectangular, en pocas palabras es un bloque, ¿no? Rectangular, no sé dónde he sacado esta palabrita, ponen palabras técnicas por gusto, ¿no? De 7,6 metros por 3 metros de base y 3 metros de profundidad. Y acá también hacen un enredo, acá no entienden qué cosa es profundidad ni qué cosa es base, a veces ponen longitud. Es decir, han hecho una traducción, mejor hacían una figurita, pues, ¿no? Para evitarse problemas, ¿no? Pesa 350 kilonewtons y flota sobre agua dulce. Flota. ¿Qué profundidad se sumerge? Bueno, y la parte B dice, si el agua tiene una profundidad de 3,7 metros, fija la figura, ¿qué peso de piedra debe cargarse encima para que éste repose sobre el fondo? O sea, ¿qué peso debo ponerle hasta que flote, hasta que se ubique en el fondo? ¿No? Entonces, acá también han metido nuevamente la pata. Debe ser qué peso de piedra mínimo para que se sumerja, porque le meto una piedra, un piedrón de 1 tonelada, igualito se va a sumergir, pues, ¿no? O sea, debe ser el peso mínimo, ¿no? Para que tenga sentido. Entonces, léanlo bien el problema y lo efectuamos. ¿Qué les parece?
Muy bien, entonces vamos a ver acá el problema este, ¿no? Entonces, la primera parte es sencillo porque se dice qué profundidad se sumerge, ¿no? Entonces, es el problema básico, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso, como flota, el peso de la garraba, bueno, de la caja, vamos a ponerle mejor fácil, ¿no? Es 350, peso del agua, ¿cuánto es? 9,79, ¿no? Kilonewton se entiende acá que está. Y las dimensiones que tienes, acá está 7,6, en el dibujo lo he tenido que dibujar, por 3 y en este caso I, que sería la parte sumergida, ¿no? ¿De acuerdo? La parte sumergida. Y entonces el I despejando de acá sale 1,57 m que estaría sumergido. ¿Se entiende, chicos? O sea, no hay mayor complicación ahí, ¿no? 1,7 sumergido, ¿no? O sea, no hay ninguna duda, ¿no? 1,7 sumergido. En el caso de acá sí, hay que ver lo siguiente, ¿qué peso mínimo? Porque ese es el verdadero sentido de este problema, porque como le digo, le puedo poner una tonelada de piedras igualito se va al fondo, ¿no? Entonces, ¿qué peso mínimo de piedra debe cargarse para que éste repose sobre el fondo? Entonces se entiende que es instantes antes que se pegue al fondo, ¿no? Entonces sería 350 más el peso que debo ponerle, y eso debería ser igual al empuje, ¿sí o no? Entonces, el empuje que es 9,79 por las dimensiones, ¿no? Por el volumen. Y entonces acá sale que el peso que yo debo colocarle encima debe ser 4,76 kilonewtons de piedras, ¿no? ¿De acuerdo? Que sería más o menos 50 kilos, ¿no? Porque es 47 kilonewtons y ustedes saben que un kilogramo fuerza es 9,8 newtons, casi 10 newtons, ¿no? Un kilogramo fuerza, o sea, dividido entre 10 aproximadamente y 47, por ahí 50 será, pues, ¿no? Entonces, tenemos la piedra, ¿no? Que hay que poner. Pero mucho cuidado acá, es instantes antes, miren el concepto, mucho cuidado, instantes antes de que llegue al fondo. ¿Por qué? Porque miren que cuando llega al fondo, pregunta, ¿el empuje será el mismo que antes que llegue un instante al fondo? Díganme la pregunta. ¿Me entienden? Repito la pregunta. ¿Es lo mismo el peso que debo poner instantes antes que toque el fondo que cuando ya tocó fondo? ¿Es lo mismo, chicos? ¿Qué me dicen? ¿Será No, el mismo peso? ingeniero. ¿Ah? Es el mismo peso que de plomo, piedras, el mismo peso de piedras que debo poner instantes antes que toque el fondo, o sea, faltando 1 milímetro, supongamos, ¿no? Que toque el fondo, a cuando ya tocó el fondo. ¿Es el mismo peso que necesito? ¿Qué me dicen ustedes? Pregunta de examen, a ver, ¿qué me dicen? A ver, análisis. ¿Se entendió la pregunta, no? Repito, es lo mismo poner piedras, el mismo peso, poner piedras 1 milímetro antes que toque el fondo a 1 milímetro, o mejor dicho, 1 milímetro antes que toque el fondo a cuando ya tocó el fondo. ¿Es lo mismo? ¿O son diferentes la cantidad de peso de piedras? A ver, quiero escucharlos. ¿Qué me dicen? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? La captaron la pregunta, supongo, ¿no? Ya, miren, instantes antes, o sea, faltando 1 milímetro, supongamos, antes que toque el fondo, el agua está debajo, ¿sí o no? Por lo tanto, ahí sí es el empuje. Pero cuando ya tocó fondo, como está aquí en la figura bien pegada, pregunta, ¿habrá empuje realmente sobre el bloque? Suponiendo que acá no existiera agua debajo, entonces acá lo único que hay es el peso del agua, nada más. No hay empuje, solamente el peso del agua, porque no hay empuje por acá abajo. O sea, para que haya, cuando se dice empuje, quiere decir que se entiende que está el cuerpo rodeado de agua, o sea, hay agua por acá abajo. Si no, no funciona. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan ese problema del tapón que hicimos la vez pasada? El tapón cónico, ¿se acuerdan que era un corcho cónico que se ponía en un hueco? ¿Se acuerdan ese problema?
El empuje solamente actuaba sobre la parte que estaba rodeando, nada más. Entonces acá también sucede eso, ¿no? Entonces, una vez que está pegado en el fondo es diferente. ¿Está bien? Solamente actuaría el peso del fluido acá, nada más. Basta 1 milímetro que lo despeguen del fondo e inmediatamente aparece el empuje. Ahí sí aparece el empuje. Si no, no. Funciona como si fuera un tapón. Muy bien, vamos a ver el siguiente problema entonces. Este es bastante complicado, déjenme ver acá cuál viene a este acá. Uy, hay varios problemas. Ya, miren, tenemos nosotros ahí un vaso. Vamos a suponer que es un vaso o un cilindro. No, 1,20 m de vaso, puede ser un cilindro, ¿no? Despreciando el espesor de las paredes del depósito, si el depósito flota en la posición indicada, ¿cuál es su peso? Si el depósito se mantiene de forma que la parte superior está 3 metros por debajo de la superficie libre, ¿cuál es la fuerza que actúa sobre la parte inferior de la base superior del depósito? Parte inferior de la base superior del depósito. Tiene que ser pasar. El traductor, que me parece que gringo. Bueno, entonces miren, en pocas palabras, hay dos problemas acá. El problema es sencillamente cuando esté en esta posición, ¿de acuerdo? Despreciando, dice acá, si el depósito flota en la posición indicada, o sea, según esta figura, ¿cuál es su peso? O sea, vamos a hacer primeramente la parte A, porque si no, no vamos a hacer un enredo acá, ¿ya? Entonces, el cilindro, como ven ustedes acá, flota, tiene 1,20 m de diámetro, tiene 0,90 en esta posición, acá tiene 0,30 y 0,60 en esta parte de abajo. O sea, quiere decir que lo que está en agua es solamente 0,30 nada más, porque este de acá no interviene, esta parte de acá hay agua acá, o sea, me interesa. Este de acá es el que está desalojándose. O sea, el volumen de agua desalojada acá, como ven, es solamente esta porción. La ubican, esta de acá, la de 0,30, nada más. Esa es la única parte que está sumergida. Entonces, peso del depósito, peso del líquido desplazado, sería el peso del depósito, claro, sería 1000 por 0,6, ¿no? Porque acá está, a ver, sí, algún otro dato, nada más, ¿no? Ya. Entonces, 1000 por 0. Por pi por 0,6 al cuadrado por 0,30. O sea, ¿por qué es el volumen desplazado? Repito, es este de acá nada más, que sería gamma por el volumen desalojado. Entonces, gamma del agua multiplicado por el volumen desalojado. ¿Cuánto vale este volumen desalojado? Sería pi, porque es cilíndrico, pi por el radio, 0,6, la mitad. Pi radio al cuadrado por 0,30. Ahí está, pi radio al cuadrado por 0,30 por 1000. Sale 339 kilogramos. O sea, el cilindro pesa 339 kilogramos. Pero repito, hay que tener mucho cuidado porque el volumen desalojado es solamente esta parte de acá, nada más, es solamente esto. No es el volumen de todo el cilindro, cuidado, porque algunos yo he visto que sacan y ponen el volumen todo esto de acá, ¿no? Hasta arriba. Oye, pues esto no está mojado, lo que está mojado es solamente esto. Esta es la parte de volumen de agua desalojado, nada más. Por eso multiplican por 0,30. ¿Está claro el asunto ese del volumen desalojado, chicos? Chicos, ¿se entendió? Sí, ingeniero. ¿Está claro? Solamente es eso nada más. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Y dice acá lo siguiente. Queremos calcular cuánto vale este I de acá, o sea, este de aire que queda acá, el I, este de acá. Si es que lo metemos este mismo cilindro a 3 metros de profundidad. Miren, ahí está el dibujo. Y queremos saber cuánto vale I, o sea, cuánto vale esa altura de ahí. Y también cuánto vale la presión dentro del, o piden la fuerza que hay de este volumen de aire, cuál es la fuerza que hay acá en la tapa superior, en pocas palabras, calcular la presión acá, multiplicar por el área, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, me piden cuál es la fuerza sobre la tapa superior, que es la misma fuerza que hay sobre la tapa inferior, pues es la misma, ¿no? De hecho, ¿no? Entonces vamos a hacer el problema, ya que hay que tener mucho cuidado en lo siguiente, miren, presten mucha atención. En este problema, ojo, como hay un gas acá, porque es aire, entonces tenemos que trabajar con la ley de gases también, ¿no?
¿Qué ley de gases? La que me conviene, bueno, con presiones es más fácil, pues. Presión por volumen, en este de acá, debe ser igual a presión en volumen acá, que es el mismo fluido y simplemente lo han hundido, nada más, presión por volumen acá. O sea, presión A, volumen A, acá, será igual a presión en D por volumen D, ¿no? ¿De acuerdo? D le llaman a esta figura, A le llaman a esta figura. Repito, presión por volumen igual a presión por volumen. Ya está. Pero, acá hay que tener un pero. Es de que las presiones que se trabajan son presiones absolutas. Ojo. Entonces acá hay que hacer lo siguiente. En mecánica de fluidos, cuando se trabaja con líquidos, porque ahora cuando decimos mecánica de fluidos, los fluidos son gases, líquidos también, ¿no? Pero cuando se habla de mecánica, el curso de mecánica de fluidos, en realidad es hidráulica. Esta es hidráulica. Entonces, en ese caso, cuando se trata de hidráulica, trabajamos nosotros con presiones manométricas, ustedes han visto, o sea, trabajamos solamente con la presión del fluido, no trabajamos con la presión atmosférica, ¿de acuerdo? En cambio, en química, donde trabajan ustedes los gases, se trabaja con la presión absoluta. ¿La presión absoluta qué es? La presión atmosférica más la presión manométrica. O sea, en esta ecuación de acá hay que trabajar con presiones absolutas. ¿Y cuánto es la presión atmosférica? 10.33 metros de agua, que es la que me conviene usar acá. También es 14.7 libras sobre pulgada cuadrado. Y también es 1.023 kilogramos, hectopascales, ¿no? 1.023 hectopascales. 23.5 para ser exacto. 1.0235 hectopascales, ¿no? Esa es la presión atmosférica normal. Entonces acá vamos a trabajar con 10.33 metros de agua porque es la que me conviene para este problema, ¿no? Entonces, acá ponen lo siguiente. ¿Qué cosa es la presión? Es gamma por altura, ¿sí o no? ¿No? Entonces, en A, ¿qué cosa vamos a tener? La presión atmosférica más 0.30, porque este es en A, es 0.30 acá, ¿no? Entonces, presión atmosférica lo ponen como metros de agua, 10.33 más 0.30. Ese sería en A. Entonces tendremos gamma multiplicado por la altura, ¿cierto? 10.63. Por, en este caso, el volumen. Sería 1.2, ¿no es cierto? Acá por el área, ¿no es cierto? O sea, por el volumen de A, ¿no? El volumen de A es este de acá, ¿no? 1.2 por el área. ¿Por qué es 1.2? Porque es 0.9 más 30, ¿no? Acá ven. ¿Lo ven? La altura. 0.9 por 30 multiplicado por el área de acá, que también se pudo haber puesto como completo el área, ¿no? Pero no lo ponen porque al otro lado también se simplifica, ¿no? El área. Muy bien. Al otro lado sería, ojo, la presión sería gamma por la altura, peso específico por altura. ¿Cuánto es? 10.33, que vendría a ser la de la atmósfera, más 3 acá y más I. ¿Por qué? Porque es la presión en D acá, en esta parte de acá abajo. 10.33 más 3 más I. Listo. Ya está. Y todo esto multiplicado lógicamente por el volumen. ¿Cuál es el volumen? El área de la... Perdón. Un segundito, ¿eh? ¿Aló, sí? Muy buenas tardes, mi nombre es Estefano Gómez. Disculpe. Sí, Sí, le agradezco mucho, pero estoy muy ocupado. Estoy en una reunión. Sí, estoy en una reunión, por favor. Ay, propaganda, chicos. Cheques. Si hubiera sido una chica, bueno, en fin, bueno, pero ya, pues, no se pase. Ya, entonces, miren. Entonces, acá en este otro lado sería gamma, ¿no es cierto?, por la altura. Pero la altura, ¿cuánto es? 10,33 por la presión atmosférica más 3 más I. Ahí está. Y multiplicado por el volumen, pero acá. ¿El volumen cuánto es? Es el área de acá multiplicado por I, ¿no? Lo ponen como área sencillamente porque como aparece al otro lado lo pueden simplificar, ¿no? Área y se va. Listo. De ahí sale una ecuación cuadrática, miren, de I cuadrado más taca, 13.33 más 12 menos 2.75 entre 0, igual a 0, perdón.
Y eso quiere decir que es una ecuación de segundo grado, pero resolviéndola sale 0,90. O sea, quiere decir que el I de acá, esta altura de acá, sale 0,90, ¿no? O sea, 90 centímetros, ¿no? ¿Está claro esa parte, chicos? ¿Se entendió? ¿Se entendió cómo lo plantea la ecuación de gases? En ese caso, ¿no? Porque hay compresión ahí. A ver, con toda franqueza, chicos. Vamos, si no lo han entendido, o si quieren alguna partecita que les aclare, díganme nomás, con toda confianza. Supone que yo estoy acá para enseñarles, sino para qué estoy acá. ¿No? Se supone que estoy para eso, ¿no? ¿Está bien? Y si le digo no sé, porque no sé, pues. Acá un peruano para que diga no sé, más difícil que diga no sé qué. Conmigo es diferente. Yo cuando no sé, pues, yo muchas veces a mis profesores ahí, al asesor de tesis, le preguntaba, doctor, ¿y cómo es esta parte de acá? Mire, que la verdad que no sé porque no es mi área, ¿verdad? El doctor fulano que está en tal piso, él te puede aclarar la idea, te voy a dar una tarjetita, ¿no? Para una tarjetita para que le lleves. Y él, de mi parte le dices, ¿no? Para que te explique bien esto, porque esa es su especialidad. ¿Ustedes creen que eso van a escucharlo acá? Espérense. Lo que le van a dar es una mesida, ¿no? Y a la final no le van a explicar nada. Entonces, es la clásica. Entonces, sacamos pues acá I cuadrado más taca, ¿no? Y sacamos I 0,90. Muy bien, ya tenemos acá la altura. Entonces ya es más fácil, ¿no? Bien, la presión en D, ¿cuánto es? La presión en D, o sea acá, ¿cierto? Es 3 metros 90 metros de agua. Claro, pues ¿por qué? Porque si I es 90, miren, si I es 90, la presión será 3 metros más 0,90 acá. ¿No es cierto? La presión, ¿se dan cuenta? O sea, 3 metros más la presión acá, la presión acá. ¿Listo? O sea, la presión justamente la presión que está actuando acá. Esa presión sería 3 metros 90 metros de agua, manométricas, porque mire, ya no estoy calculando la presión atmosférica, solamente estoy calculando la manométrica nada más. La presión sería 3 metros manométrica, igual la presión en E, ¿no? Acá. La presión en E, porque la presión acá en un gas es la misma que acá, es la misma que acá. Entonces, si yo tengo que la presión acá es 3 metros 90 de agua, entonces, ¿cuánto sería la fuerza? La fuerza, lógicamente, es presión por área. Entonces, la presión sería 1000, ¿no es cierto? Gamma, es 1000. La altura, ¿cuánto es? 3 metros 90. Multiplicado por el área, que es pi por 0,6 al cuadrado. No se olviden que el diámetro es 1,20, quiere decir que el radio es 0,6. 1000 por 3,9 por 0,6 al cuadrado. 410 kilo fuerza, o sea, kilogramos, ¿no? 4.410 kilogramos. Fuerza. 4 toneladas de fuerza. ¿La captaron ese tipo de problemas, chicos? Ese es otro tipo, ¿no? De problemas, donde ponen aire de por medio, ¿no? De estos hay un montón de problemas, ¿no? Que los sumergen, que los jalan, que los suben, en fin, ¿no? Entonces, este es un problema ya diferente, ¿no? Donde hay gas de por medio. Entonces, en ese caso conviene trabajar, lógicamente, con esta ecuación de gas, porque es la que tiene la presión, pues, ¿no? Que la que me conviene, ¿no? Presión por... ¿Qué voy a meter la ecuación con temperatura? Pues no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? ¿Se acuerdan que P por V sobre temperatura, P por V sobre temperatura, esa es la ecuación de los gases, ¿no? Tiene su nombre cada uno, ya ni me acuerdo, ¿no? Pero en esos casos, en química, trabajan con presiones absolutas y también trabajan con temperaturas absolutas. No se olviden, trabajan con grados Kelvin, ¿no? Los grados Kelvin, ¿no? O sea, cuando trabajan con centígrados, ¿no? Igualito también. Ahí es acá. Tenemos que trabajar las presiones absolutas, ¿no? Y en este caso la presión absoluta no la trabajo en hectopascales ni nada. Los hectopascales trabajan los meteorólogos, ¿no? Que es diferente. Los médicos trabajan con milímetros de mercurio, en fin, y los gringos trabajan con PSIs, ¿no? Entonces, yo en este caso trabajo con metro de agua porque es más fácil, digamos, para el problema, ¿no? Es más fácil trabajar en el problema, ¿no? Digo que si no se hace un sancochado. Ustedes acá meten hectopascales, adiós, se hacen un tremendo lío, ¿no? Entonces es más fácil trabajar de esa manera. ¿Cómo la vieron el problema, chicos? ¿Cómo la vieron?
¿Está bien? Esta partecita de acá puede ser un poquito confusa, como le digo, pero acá está, pues, ¿no? Presión atmosférica 10.3 metros de agua. Como ustedes también tienen el libro, tienen también las diapositivas, entonces tranquilamente le dan una repasada, ¿no? Y ya este es el de acá, y ven los valores de dónde sale cada que lo hemos hecho, ¿no? En cada figura. Lamentablemente, pues no es como el pizarrón, porque podría escribir esto, hacer flechitas, en fin, colores. En clase siempre utilizaba por lo menos 3 o 4 colores de plumón diferentes. Entonces, salía en Tecnicordo la clase bien bonita, ¿no? Pero acá no se puede, ¿no? Y los dibujos están medio torrejas, como dicen ustedes, no están medio, que no son muy convincentes en este caso, bueno, ¿no? Pero en algunos otros, pucha, que es para llorar, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora otro problemita. Este es un problema ya de concepto, ¿no? Es lo que le llaman un problema de concepto. En alguna vez lo puse en un examen en la Universidad de Ingeniería y la cosa fue pero macanuda, ¿no? Se tiraron de los pelos, y, pucha, así no vale. Oiga, profe, ¿dónde están las integrales? Profe, pero falta el que nos diga cómo es la forma del hielo, en fin, ya que se pasaron. Están acostumbrados pues, a hacer culebritas, ¿no? Entonces vamos a decir, es un vaso de agua que tiene un bloque de hielo, ¿no? Nada más. Entonces dice, cuando se derrita todo el hielo, dice, cambia el nivel del agua, punto. Oiga, profe, ¿cuáles son los datos? No, esos son los datos. No hay datos, ni siquiera la figura. Cuando se derrita todo el hielo en un vaso de agua con hielo, dice, cambia el nivel del agua. ¿Qué? Oiga, ¿y cómo calculamos volúmenes? No, piensen, nada más. Y ese era el problema de examen final, peso 2 todavía. Entonces, vamos a ver el problema porque es cuestión de razonar nada más, no necesita calcular nada. Miren, ¿eh? Dice, se analiza el volumen de agua derretido y el volumen sumergido. O sea, cuando se derrite el hielo, la pregunta es qué volumen va a tener esa agua, a dónde se va a ir esa agua. Se convierte en agua, ¿no es cierto? El hielo se convierte en agua, pero la pregunta es, ¿cubrirá todo este volumen sumergido o no? Si cubre justo el volumen sumergido, el nivel no cambia, ¿no? Sería la estrellita ahí. Si el volumen de agua que se derrite es mayor al volumen sumergido, evidentemente la estrellita está más arriba. Y si el volumen de agua que se derrite es menor que el volumen sumergido, la estrellita baja, ¿sí o no? Entonces la pregunta es calcular pues esa relación, ¿no? O sea, ¿cómo es? ¿Es mayor, igual, menor? Pero ¿cómo se hace, no? Porque aparentemente faltan datos. Oiga, profe, el gamma del hielo no sabemos, pucha, todo un rollo, ¿no? Ya. Entonces dice, por flotación, miren, presten atención. El peso es igual al empuje. Hasta ahí todo de acuerdo, no hay ningún problema. Entonces, por Arquímedes, ¿no? Peso es igual al empuje. Entonces, gamma del hielo por el volumen que tiene todo el hielo debe ser igual a ¿qué? El gamma del agua, el empuje, ¿no? Por el volumen sumergido. Ahí está el volumen sumergido. ¿Hasta ahí están todos de acuerdo, chicos? Chicos, ¿se oye? Sí, ingeniero. ¿Está claro hasta ahí? Ya, que el peso es igual a empuje, por lo tanto, gamma del hielo por el volumen del hielo es igual a gamma del agua por el volumen sumergido. Y lo pongo con verdecito el volumen sumergido porque es el que voy a utilizar. Dice, cuando se derrite todo el hielo, acá viene lo bueno, el peso del hielo, miren, supongamos que yo este hielo lo pongo en una balanza, en un platito, ¿no? Un platito, ¿se entiende? Pregunta clave, el hielo está como una piedra ahí. Si yo peso ese hielo en ese instante, espero que se derrita el hielo, ¿variará el peso? ¿Qué dicen ustedes? Repito la pregunta. Ese bloque de hielo lo pongo en una balanza, con un platito. Espero que se derrita todo el hielo. ¿Habrá cambiado el peso? No. No. No, porque es el mismo, el hielo se convierte en agua, pues el peso no va a variar, ¿sí o no? Habrá evaporación, pero es mínima, ¿no? Entonces, quiere decir que el peso del hielo debe ser igual al peso del agua derretida, ¿sí o no? ¿Está claro ese detalle? Repito, si es que no cambia el peso, quiere decir que el peso del hielo
debe ser igual al peso del agua que se derrite, o agua derretida. Por lo tanto, peso del hielo, ¿cuánto es? Gama del hielo, volumen del hielo. ¿Cuánto es el peso del agua derretida? Será el gamma del agua por el volumen del agua derretida, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Está bien? Repito. Peso del hielo, gamma de hielo, volumen de hielo. Peso del agua derretida, gamma del agua, volumen del agua derretida. Pregunta, ¿cómo es el volumen de agua derretida y el volumen sumergido? ¿Cómo son? En esas dos expresiones, o sea, las dos Iguales. que están en verde, ¿cómo son? Son iguales. ¿Sí o no? Quiere decir que el volumen que está sumergido va a ser igual al volumen de agua que se derrita. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el nivel? Con la estrellita. Si esos dos volúmenes son iguales, volumen sumergido igual al volumen de agua que se derrite, ¿qué va a pasar? Se derrite el hielo y ocupa exactamente este hueco que está acá. Por lo tanto, ¿qué pasa con el nivel? El nivel no varía, pues. ¿Sí o no? El nivel no va a variar. Porque el hielo se está convirtiendo en agua. Entonces, ese es un problema, como ven ustedes. ¿Ha habido algún número en este problema? Ninguno. ¿Ha habido alguna geometría? Ninguna. Sin embargo, el problema es bien claro, ¿no? ¿De qué se trata? Entonces, el nivel de agua no varía. No hay necesidad de culebritas, integrales, derivadas. No, no, no. No hay necesidad de nada. Simplemente concepto, nada más. Entonces, el nivel no varía. Pregunta clave. Si en lugar de poner agua hubiera puesto aceite, ¿sería lo mismo? Repito, el bloque de hielo, en lugar de ponerlo en agua, lo hubiera puesto sobre aceite, ¿hubiera sido lo mismo? ¿O cambiaría todo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cambiaría? Por supuesto que cambiaría. ¿Por qué? Porque al momento que el hielo se derrita, no se va a convertir en aceite, pues. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la diferencia, no? Si lo pones sobre aceite, el hielo se derrite muy bien, entonces formará una capa de agua encima. Pero no, ni a palos va a suceder esto, el volumen sumergido, ni nada de eso. O sea, no se cumple. No se cumple, entonces en ese caso el nivel sí variaría. O sea, esto solamente funciona cuando el hielo se convierte en agua y está en agua. Obvio. ¿Está bien? Solamente en ese caso nomás se cumple. Si lo hago sobre mercurio, no se cumple, ni hablar. El nivel varía y a la final sería imprevisible, no habría que calcularlo, ahí a ver qué cosa pasa, ¿no? Pero no. En cambio, en el agua, que es este problema, hielo, en un vaso de agua sí se cumple, ¿no? Y ustedes lo pueden comprobar fácilmente, ¿no? En su casa. Pongan su hielo, ponen ahí las chicas con un lápiz labial, una marquita ahí, ya. Y esperar que se derrita, será pues 5 minutos. Se derrite, a ver qué pasó y el nivel no cambia, ¿no? No cambia. Pero por supuesto tenemos que asumir que estás en condiciones normales, pues no lo van a poner en un horno a ver pues, si sucede eso, ¿no? O sea, no tiene sentido, porque ahí hay una evaporación, o sea, parte del hielo se va a evaporar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces en condiciones normales, no varía el nivel. ¿Estamos ahí? Ya. Vamos a hacer este otro tipo de problema que es más complicado, digamos así. El del casco no lo voy a hacer mejor porque ustedes de alimentarios se van a confundir. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos acá un canal. Es un canal donde hay un flujo de 3 metros por segundo. Supongamos que 3 metros por segundo a todo nivel, ¿no? A eso le llaman un flujo uniforme, ¿no? ¿De acuerdo? Que tampoco tenga turbulencia, o sea, que no haya rulitos acá, ¿no? Un flujo uniforme de 3 metros por segundo. Tengo acá una bolita de 2.4 gramos centímetro cúbico, si quieren 2.4 de densidad relativa, o peso específico relativo, y lo suelto acá, y este canal tiene 8 metros. Entonces lo suelto acá. La pregunta es, ¿hasta qué distancia va a llegar? O sea, ¿cuál es la distancia X? ¿Hasta qué distancia? Este es el otro tipo de problema que lo he agregado. ¿Por qué? Porque en el libro de Giles no aparecen problemas de este tipo. O sea, no hay problema de este tipo, ¿no? Entonces,
este es un problema diferente, es un problema ya combinado con cinemática. No es complicado porque ustedes ven ahí no hay ninguna integral, ¿no? No hay derivadas ni nada de eso. Es simplemente un problema de cinemática. Es una combinación de cinemática con mecánica de fluidos, ¿no? Sencillo. Ya. Entonces, miren, acá lo que sucede es lo siguiente, ya no hay que está flotando, sino que sencillamente hay un movimiento acá, vertical, ¿no es cierto? Entonces, para ver ese movimiento vertical tengo que utilizar la ley de Newton. Voy a asumir que no hay fricción, o sea que la bolita es lo bastante pequeña, digamos así, que no hay problema de fricción, ¿no? Porque en términos reales sí habría problema de fricción si es un objeto, por ejemplo, ¿no? Irregular, etcétera, etcétera. Entonces vamos a suponer que es una villa. ¿Conocen ustedes una villa, no? Una bolita bien, bien pequeñita, durita, ¿no? Entonces, y deslizada, o sea que se puede deslizar fácilmente, una villa, ¿no? Entonces, tenemos a 8 metros. Entonces, la distancia X dice, peso menos empuje igual a masa por aceleración, ¿no? O sea, el peso actúa hacia abajo, pero el peso es mayor que el empuje, por eso que se hunde. Entonces, peso menos el empuje será igual a ¿qué? Será igual a masa por aceleración. ¿Está bien? Ya está. Entonces, ¿el peso cuánto vale? mg. Todo esto lo he escrito con un software que hay ahí. No es un software, sino es un aplicativo que tiene el PowerPoint, que después le voy a mostrar también, ¿no? ¿O quieren que se lo muestre ahorita cómo es ese aplicativo? Porque ustedes lo pueden utilizar también para otras cosas. Miren, es este de acá. Les voy a explicar un segundito nomás para que... Un segundito voy a abrir acá. Miren, es este aplicativo que dice dibujar. ¿Lo ven acá? Dibujar. Entonces acá dibujar. Acá tienen borrador, tienen lapicero de colores, lápices, tienen regla, en fin. Acá tienen uno que se llama entrada de lápiz a matemáticas. Se supone. Entonces acá sale una pizarrita amarilla. ¿La ven, no? Entonces acá ustedes pueden escribir con el mouse. Yo tengo una tablet acá. Por ejemplo, E igual un medio. Miren, miren, pero hay que escribir despacito porque si no se confunde. Un medio. Miren, ¿ah? A. Miren, ahí ya se confundió, porque miren, 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 lo ha confundido, la T lo confundió con una cruz. Entonces borro, escribir nuevamente. Y entonces acá lo confundió con el más, entonces puedo corregir con esto. Ay, chispas, no. Metí la pata. Esto les puede ser de mucha utilidad, chicos, para sus tareas y esto. Es bastante, hay que tener mucha paciencia con esto. A, ahí estamos. Ahí voy a ver que no se me vaya a meter. Vamos a hacer la T de otra forma mejor, así. Ahí está, ahora sí. Ahí está, miren, ve. Y después le ponen insertar acá, ¿no? Insertar, entonces, pum, se pega en el PowerPoint. Y así van avanzando, ¿no? Ya se imaginan para hacer todo el choclón que he hecho ahí, pues, ¿no? Entonces, es bastante complicado. Chicos, ¿le entendieron esta de acá, chicos? ¿Vieron cómo lo manejo? Entonces se llama, está acá, dibujar se llama, ¿no? Entonces les sugiero que practiquen, en fin, ¿no? Pero como le digo, hay que tener mucha paciencia. Si tienen una tablet mejor, yo lo he hecho ahorita con el mouse, ¿no? Porque es una ecuación chiquitita, ¿no? Se pueden hacer integrales, derivadas, o sea, yo puedo hacer acá una integral acá, supongo. Miren, ahí está la integral, le puedo poner los límites también acá, por ejemplo, supongamos, ¿no? Pero, y acá lo interpretó mal, entonces esto de acá tengo que borrar, o acá, porque no es muy inteligente el software, ¿no? No tiene inteligencia artificial. Lo interpretó como X segunda ahí, no sé qué cosa he interpretado. Entonces tiene que tener paciencia, ir borrando y aumentando acá, ¿no?
X a X lo ha puesto acá, ¿no ve? Entonces, ¿qué hago acá? Selecciono esto de acá, miren, 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 lo selecciono y me da opciones para corregir acá. Entonces, A es Y nada más, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? O sea, lo rodeo y tengo la opción Y, ahora ya, integral de X a Y. Acá, pues. Y ahí escribo, sigo escribiendo. Puedo también poner raíces, ojo, acá puedo poner raíces. Miren. Vamos a poner acá, escribir. Miren a lo que hago, ¿no? Por ejemplo, acá hay 3. Supongamos. Miren, ve cómo lo escribe, ¿no? Entonces acá hay que tener paciencia porque miren, lo volví a correr acá, entonces tengo que borrar, volver a escribir, en fin, ir probando, probando, probando hasta que tenga la ecuación. Acá arriba va saliendo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que quieren hacer? ¿No? Si ya se imaginan hacer todo eso, bueno, pues ya es héroe, pues, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? Porque es bastante largo, ¿no? Entonces vamos al problema en sí. ¿La vieron? El software es bastante útil, ¿no? Y hay muchos que lo desconocen. Entonces vamos a ver acá la ecuación. Miren, peso menos empuje, masa por aceleración. No considero fricción. Entonces, peso es mg menos el empuje sería gamma gamma del agua por el volumen, ¿no es cierto?, del cuerpo, del cuerpito ese, igual masa por aceleración. Acá viene el truco, miren, esta es la ecuación 1, ¿no? Lo que pasa es que el 1 se me corrió para acá, ahora voy a tener que cambiarlo más acá. Entonces, miren, ¿cómo? Este volumen de acá, si yo quiero simplificar el m, miren, el m aparece acá, quiere decir que si yo meto un m acá, puedo tachar todo, ¿sí o no? Entonces, gamma, peso sobre volumen, ¿no es cierto? Ese es el asunto. Quiere decir que este es igual a mg al peso sobre el volumen, ¿sí o no? Mg sobre volumen, y de acá yo puedo despejar el volumen. Entonces quiere decir que el volumen será mg sobre gamma, ¿sí o no? O sea, lo que he hecho es lo siguiente. De la definición de peso específico, estoy sacando el volumen para meterlo acá, pero en función de la masa. Entonces sería mg sobre gamma. Ya, sería entonces mg sobre 2.4 por 1000, ¿no? Porque 2.4 es el del peso específico, pero es por 1000, pues estamos trabajando en kilogramos. De 2.4, 1000. Qué bacán. Entonces de acá, yo reemplazo esto acá, el mg, y acá está reemplazándolo, miren, ve, sería mg, ¿no? Gamma del agua sería 1000, ¿no? Ve, de gamma del agua sería 1000 por el volumen, pero el volumen acá está, pues es 20 mg sobre 2.4 por 1000. El 1000 lógicamente se va, y a la final, esto es igual a masa por aceleración. Ahí está, masa por aceleración. Por lo tanto, yo de acá puedo tranquilamente, miren, quito el m, ¿no? Porque el m lo quito de acá, lo quito de acá, lo quito de acá. Y me queda esta ecuación. Despejando el a, la aceleración, g1 menos 1 sobre 2.4, sale 9.8 por 0.58, que es 5.68, ¿no? Ahí está, 5.68. O sea, la aceleración es 5.68. Ya tengo la aceleración. Si tengo la aceleración, tranquilamente yo puedo calcular el tiempo de caída acá, ¿sí o no? Pues son 8 metros. Pues. Suponiendo que no hay fricción, espacio 1 medio a t cuadrado, cinemática, bueno, espacio 1 medio a t cuadrado, despejo el tiempo, y poniéndole los números será 2 por 8 entre 5.68, entre la aceleración, bueno, despejo acá, y el tiempo me sale 1.68 segundos, ¿sí? Del tiempo. O sea, el tiempo de caída de este punto a este punto es 1.68 segundos, y por lo tanto, espacio igual velocidad por tiempo, el espacio son, perdón, velocidad por tiempo, estoy hablando más, espacio, velocidad por tiempo, la velocidad es 3 metros por segundo, el tiempo es 1.68 y sale 5.04 metros, ¿no? O sea, X, 5.04 metros. Entonces, como ven, este problema tampoco es nada en especial, ¿no? Sino que hay que darse cuenta que hay que simplificar acá meterlo en función de masa para deshacernos del m, ¿no? Salimos del m acá. Y ya nos queda solamente esto de acá. La aceleración, si calculo la aceleración, ya tengo el tiempo. Y si tengo el tiempo, espacio velocidad por tiempo, porque se supone que la velocidad es constante acá, entonces me da 504. Punto. ¿Cómo la vieron? O sea, es un problema de empujes, ¿no? En este caso, de caída, digamos, dentro de un fluido, ¿no? Suponiendo que no hay turbulencia, suponiendo que no hay fricción,
¿no? Y es un problemita muy simpático, donde se puede ver que se combina lo que es hidrostática con lo que es cinemática. Es una cinemática sencilla, pues, ¿no? Que no tiene nada de especial. ¿De acuerdo? Entonces se puede calcular un montón de cosas ahí, ¿no? Se puede calcular también, por ejemplo, acá, digamos, con qué velocidad choca también, pues, ¿no? Pues sería la velocidad de acá y la velocidad de acá. Entonces yo puedo calcular también la velocidad vertical, velocidad inicial 0, velocidad final calculo acá, y tengo la velocidad que va hacia la derecha y la velocidad también hacia abajo. De ahí yo puedo sacar con qué velocidad impacta, ¿no? O sea, una serie de cosas puedo hacer con cinemática. No se olviden que cinemática son 3 ecuaciones, simplemente juego con las ecuaciones, ¿no? Puedo calcular una cosa, otra cosa, ¿no? En fin, ¿no? O en cuánto tiempo se encontraba la mitad de la profundidad, también, qué sé yo, no, o sea, de este problema yo les puedo sacar 30 preguntas fácil, ¿no? Y todas diferentes, ¿no? Acá he sacado una de ellas, dos de ellas en realidad, el tiempo y el espacio X, el espacio velocidad. En realidad acá debería haber puesto X, acá ya me equivoqué. Entonces, ¿no? El espacio entre la distancia es 5 metros. ¿No? Listo. ¿Qué les pareció? ¿Cómo la vieron? ¿Sencillo? ¿Está claro, chicos? ¿Les escucho o no les escucho? Chicos, ¿están por ahí? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Ya. ¿Se entendió el problemita? ¿Se entendió? Entonces, cuando ustedes tienen cuerpos que no flotan, sino que se hunden, entonces peso menos empuje igual masa por aceleración. Acá está, ¿no? Peso menos empuje, masa por aceleración. Y de ahí empiezan a trabajar, ¿no? El peso, el empuje, en fin. Y no tiene nada del otro juego, ¿no? Es una cosa sencilla, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Acá me he equivocado, debería ser X acá, pues, ¿no? Porque justamente lo que preguntan. ¿No? Acá voy a... Ya después lo corrijo. Entonces de esa manera se calcula, ¿no? Ahí tienen cuidado al momento de, aunque lo tienen en PDF, ¿no? Ya saben de qué se refiere a X acá, ¿no? ¿Ya? Entonces esa es la forma de calcular. En el anterior creo que había puesto otro número ahí en el PDF, tengan cuidado, ¿no? Entonces este es el tipo de problema. Acá tengo un problema de embarcación que flota todo, pero se van a enredar ustedes de alimentarias, es demasiado complicado este problema, ¿no? Mejor lo dejo de momento porque si no se van a confundir. ¿Tienen alguna pregunta ustedes acá en este tema, chicos? ¿Quedó claro entonces todo lo que es empuje y flotación? ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Entonces, sobre esto les he dejado 3 problemitas. Son más sencillos, ¿no? Porque en realidad los problemas que plantean ahí son sencillos. Le he dejado 3 problemitas. ¿Para qué? Para que aclaren simplemente los conceptos, ¿no? Y en base a las tareas que ustedes tienen, que han hecho y que me lo van a mandar a mi correo, pero no se olviden es el correo Gmail, ¿eh? O sea, Antonio J. Salva 2020, ¿no? Que es el correo específicamente para tareas y todo, porque ya se imaginan si me lo mandan a la institucional, si yo soy jefe de departamento, y se imaginan la cantidad de correos que tengo ahí, ¿no? Y aparte también el otro que es mi correo personal que me envían de contestaciones sobre el boletín y todo lo demás. Entonces, escucha que va a ser un enredo. Entonces, mejor el de Gmail lo he seleccionado solamente para trabajitos, tareas, foros, en fin, para chismes también. Entonces, ahí me ponen todo lo que deseen, no hay ningún problema, ¿ya? ¿Alguna Ingeniero, pregunta para disculpe, terminar? Sí. ingeniero, disculpe, yo ayer le mandé mi trabajo a su correo institucional, no sé cómo podría ser. Bien fácil, vuélvemelo a mandar, pero a mi correo Gmail. Ah, ya no hay ningún problema entonces. No, se lo vuelves a mandar nada más, ¿no? Porque no te Ya, olvides que muchas gracias. las notas de ustedes todavía es la otra semana. Las notas de esta semana son para lo de ciclo anual, quiere decir para lo de pesquería, que eso ya lo he solucionado con ellos. Pero para ustedes es la otra semana todavía, ¿ya? Si Dios quiere será, ¿no? Porque se supone que debe ser para lunes, pero seguramente será para jueves en la madrugada, una cosa así, viernes, sabe Dios. Pero para ya el plazo, digamos así, de enviar trabajos termina, digamos que el día de hoy, pues, ¿no? Caso
No, porque no se olviden que tienen que, los anteriores, pero el otro tiene plazo hasta el día miércoles, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Porque también tengo que yo tener tiempo para corregir y chequear y también para poner las notas en el acta, ¿no? Entonces, el plazo para el trabajo sobre este tema, sobre este tema sería solamente hasta el miércoles, nada más, ¿no? ¿Está bien? Pero es bien cortito, los problemas son cortitos, ¿ya? Yo el día miércoles empiezo a revisar, en la tarde, ya a las 6 de la tarde empiezo a revisar, el que no entregó piña, ¿de acuerdo? Entonces, les aviso para que después no haya resentimiento, no, mire, profe, no me ha Ingeniero, ¿podría pasarme su Gmail, por favor? Sí, Antonio J. Salva, con B chica, ¿no? Antonio J. Salva 2020 @gmail.com. Antonio J. Salva 2020, ¿verdad? Sí, 2020, o sea, 2020, ¿no? Ya, listo. Muchas gracias. Listo, pues ahí me lo mandas nomás, no hay problema, ¿ya? Bien, chicos, entonces a ver los de alimentaria para pasarles lista. A ver un momentito, ¿qué cosa tengo que hacer acá? Ah, ya.